Por adelantar un poco, ¿no? Y ya crear ese gusanillo, ¿por qué es necesario que una persona que convive con niños y niñas, tanto dentro de una familia como en un hogar, tenga alguna noción de la ciencia del bienestar? Wow. 5 minutos. Bueno, lo primero, un absoluto placer estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a todas, absoluta mayoría de mujeres, como siempre. Muchas gracias por venir. Voy ya con la pregunta, aunque realmente es una parte importante de lo que hablaremos por la tarde. Para mí la psicología positiva lo puedo conectar con algo muy bonito que decía Olga. Yo creo que es nuestra esencia. Y si da tiempo, yo creo que sería muy bueno para el debate de la tarde, porque hay muchos críticos de la psicología positiva, ¿no? Estamos predeterminados para ser felices, somos naturalmente positivos o no, pero nuestros datos, desde luego, afirman clarísimamente que nuestra esencia es positiva, creativa, optimista, mindful, etcétera, etcétera. Retomando la pregunta, bueno, creo que todos sabemos por qué es tan absolutamente necesario, ¿no? La positividad, porque dentro de que afirmo, mantengo que somos de naturaleza positiva, también lidiamos con cosas que son muy difíciles, ¿no? Ya sea la sobrecarga, por ejemplo, yo creo que trabajamos demasiado, que esto es un asunto político también, político y económico, y que eso es una explicación muy importante de por qué nos cuesta tanto vivir, por qué nos cuesta tanto manejar nuestras mentes, las esferas emocionales y también educar, ¿no? A mí me da una rabia tremenda, no es por haceros la pelota, mi padre y su mujer son ya jubilados, pero profesores, cuando la gente dice, es que los profesores, ¿cuántas vacaciones tienen? Toda la tarde libre. Yago, ¿no te da rabia tú que trabajas a veces hasta las 10 de la noche? Me quedo mirando así. ¿Tú has estado alguna vez con 30 adolescentes en una clase? Porque yo cuando voy estoy 1, 2, 3, 4 horas, algunos programas un poco más largos, pero acabo agotado. Y yo de mi trabajo salgo energizado. O sea que súper fan de la educación, creo que es un área, bueno, un sector de la economía, de la cultura, de cómo construimos esencial. Pero claro, es bastante difícil y cuanto más saturemos las culturas, cuanto más se cuelen elementos, ¿cómo decirlo sin desvelar partes importantes de luego? Elementos que van un poco en contra de esta naturaleza humana, más necesario es que reconectemos con esta esencia que nos hace encontrarnos bien, entender qué prácticas. Yo hablo mucho de teorías y prácticas porque creo que ambas partes son complejas y muy importantes. Pues cuáles de esas nos recentran, ¿no? Y nos dicen, pues decía Luis bastante esto al empezar, hablar con nosotros mismos y definir, ¿no?, cómo queremos empezar nuestros días. Y esto es cada vez más difícil porque cada vez hay más interferencias, ¿no? ¿Cómo va? No, vas muy bien. Bien. Entonces, yo sinceramente vengo a hablar aquí de mi libro, pero Ya estás tardando, ¿eh? es que me hiciste el spoiler que iba a ser Pulset, así que ahora voy a ser otro. Buenas gracias y muchas tardes. Bueno, pues por esto mismo, para mí el sentido del humor diría que ha sido una autoterapia increíble y lo sigue siendo. Yo no entiendo cómo se funciona sin psicología positiva. Creo que es nuestra esencia y además quizás suene un poco narcisista, pero la gente que mejor funciona está caracterizada por un alto nivel de funciones positivas. Es un poco obvio. Pero, ¿qué pasa? Que casi nadie habla de esto. Y yo estoy muy frustrado. Muchas veces cuando, como con mi admirada Olga Castañer, debatimos sobre esto, porque no se habla de cómo funciona el amor,
de cómo desarrollar tu sentido del humor, tu creatividad. Muchas veces me llaman de colegios a dar formaciones en creatividad, pregunto y ni en magisterio, ni en los másters de posgrado, ni en sus propias instituciones han aprendido ni una sola técnica de creatividad. Digo, y además, eso lo veo dramatiquísimo, pero luego les pregunto, ¿y vosotros sois creativos? Y me dicen, no. Digo, como un profesor puede no ser creativo si estáis basados absolutamente en cómo crear, en cómo encontrar soluciones, pero yo creo que es un problema y algo un poco dramático de cómo se va creando la cultura, que si hay una baja estructura, una baja definición tanto del modelo teórico como del modelo práctico, las cosas funcionan mucho peor. Si me pedís que aprenda ruso y no me dais una buena base y un buen sistema, pues a ver qué sale de ahí, pero el pronóstico va a ser bastante malo. Entonces, es muy fácil y, de hecho, os pondré en la tarde ejemplos de instituciones, de países que sí están invirtiendo mucho más en algo que es muy eficiente, porque cuesta muy poco y porque los beneficios son tremendamente claros y poderosos. Muchas gracias. En 5 minutos nos has resumido la sesión de la tarde, ¿vale? Así que sepáis de qué va a ir. Gracias por haber venido. No vengas la tarde, no pasa nada. Todo muy bien. No quiero hablar más. Luis, No quiero hablar más. Espera, de lo que has comentado antes, Luis, te he cogido una frase que me ha gustado mucho. Si alguien viene con sus tormentas, llévala a la paz, ¿no? Si alguien viene atormentado, porque todo el mundo está batallando sus propias batallas, ¿no? Y llévale a la paz, ¿no? Entonces, me ha gustado porque está conectado con algo que a la tarde voy a compartir, y me ha gustado que todos habéis ido comentando cositas que yo de alguna manera también he recogido para poderlas entregar desde la visión un poco de las familias. Súmanos algo a lo importante que es cuando conectamos con personas que están sufriendo, ahora que hay tanta tasa de suicidio adolescente, la labor del docente o de la familia, ¿no?, para suavizar o mitigar ese sufrimiento con el lenguaje. Es una pregunta interesante. Las frases de Pema Chodron, que las hemos dicho, es la capacidad que tengamos de adentrarnos en nuestra oscuridad. Yo, como no he dicho antes, las recetas no las sé. Es que yo era ese niño, o sea, yo soy todas esas personas que tú has dicho antes y seguiré siéndolo quizás hasta el último día de mi vida. ¿Qué decir ante una persona que a veces la vida no tiene sentido, ¿no? O no la encuentra? Y los que le rodean tampoco son capaces de iluminar un poco todo eso. Pues a veces sufrir con ellos, no queda más remedio. Y si tienes alguna herramienta, porque las palabras como constructo están muy bien. Ahora que una palabra llegue a otra persona en distancias cortas, me refiero en distancias cortas, porque está muy bien lo que estamos haciendo aquí, pero esto no es una distancia corta. La distancia corta es otra que a veces pasa en la consulta, pasa con la familia, con los amigos, cuando alguien se muere, cuando alguien está en una enfermedad. El mundo es un poco más complejo. Y la verdad es que muchas veces no nos han enseñado en esa complejidad de distancias cortas. A mí me gusta mucho la distancia corta. Yo quería hacer un proyecto que era ir a los países más crueles del mundo para averiguar el lenguaje que tenían. Trabajé con el ejército español y les dije, oye, ¿y si fuéramos en vuestras misiones a ver por qué los señores de la guerra hacen lo que hacen, para entender cómo se llega a situaciones extremas? Que un niño de la guerra se convierta en un señor de la guerra. Que un niño que, como estaba explicando antes, de repente, como haya sido tratado, piense que con 7 años, 8 años no tiene sentido su vida y se quiera suicidar, pues difícil. Pero eso son distancias cortas. Las distancias cortas hace falta que tú hayas trabajado en lo que decía también Pema Chodron, ¿no?, que decía, sumérgete en tu oscuridad y así podrás ver la oscuridad de los otros.
Y luego las frases que decimos, también lo explicaba Olga, es escuchar. La vida es escucha. Hay algo que a mí me gusta mucho, que son palabras guía que tenemos que tener. Yo tengo una que es sí, que por supuesto que la he defendido el sí, sí. Otra es silencio y quietud, que son dos, pero es una que me gusta mucho porque la escucha es silencio y es quietud. Otra es paz, que paz puedo aportar yo hoy. Y la cuarta es la alegría. Y yo creo que la alegría es el pilar fundamental, que no lo he mencionado antes, del lenguaje de la felicidad, de la felicidad. Y la alegría tiene 8 pilares, ¿no? 8 elementos que habría que hablar para saber cómo se pueden construir. Por eso digo que todo esto es un camino muy largo que dura toda la vida. Y a veces te puedes encontrar que aunque te gustaría resolver muchas cosas, no vas a poder. Que de repente tu hijo se puede suicidar. Que a la persona que más quieres, igual la tratas de una manera que ella no quiere ser tratada. Que la persona que más quieres puede ser tú y te tratas mal y te hablas mal. Que a veces la vida, cuando vas paseando y mirando, no tiene sentido, porque no encuentras sentido a que venimos al mundo para trabajar y a los 90 años casi todavía seguimos trabajando. Los niveles de conciencia del ser humano todavía están despertando. Y yo creo que hay otra cosa que me interesa mucho. Nuestros límites, eso fue de mi tesis doctoral, pero está bien. Nuestros límites son nuestras posibilidades. Aceptemos los límites que tenemos hoy, del mundo que vemos. Tendemos mucho a juzgar, a criticar, a condenar, a repudiar. Es verdad, el poder, hay gente mala. Genéticamente, por supuesto que nace gente perversa. Como nace un tío de 2,20. No pensemos que esto es que la parte psicológica no existe y nuestras neuronas de repente son siempre maravillosas, estupendas. Pues a veces salen personas como de pequeño yo, que cuando nací yo, mi madre ya dijo, uy, ha nacido de la oscuridad. No lo sé. Creo que a veces tenemos que ver el mundo con la realidad, porque solo la realidad es la que podemos trabajar. No podemos trabajar desde otro punto de vista. Por eso, en las distancias cortas es cuando se ve la realidad. En las distancias lejanas, bueno, todo parece que está más o menos bien o más o menos mal, pero las distancias cortas es donde tú te juegas de verdad. Tu capacidad de querer, de amar, de ser bondadoso, de ser amable, de rectificar, de pedir perdón, de estar alegre, de ser generoso. No sé, esas cosas. Qué bonito, gracias. De nada. Qué bonito. Bueno, y para ir terminando, Olga, y que nos podamos marchar todos a comer y estar aquí con esa puntualidad que nos caracteriza, un poquito antes de las 4. No vamos a comer, por favor, no. Sí. Vamos, ¿no? Tenemos ganas de debatir. A la tarde tenéis un debate más largo, no os preocupéis. Olga, una pregunta muy sencilla, tipo ejercicio. Comentabas, no me he quedado con la palabra sincericidio. Sí. Sincericidio. Cuando estás frente a una persona claramente sincericida y lógicamente te ha dolido, pero no tienes en ese momento la fortaleza o la capacidad de expresar porque tampoco crees que esa persona vaya a querer escuchar, ¿qué se puede proponer de forma práctica? Que yo sé que esto a mucha gente le va a venir bien, ¿no? Frente a una persona que dice, yo soy así y a quien le guste bien, a quien no también, ¿no? ¿Qué le voy a hacer? Si es el carácter que tenemos en mi casa, tienes que ver cómo somos todos, somos directos, sinceros y claros. Y tú dices, pues a mí tanta sinceridad me está haciendo bastante pupita aquí, ¿eh? ¿No? La siguiente vez o estoy menos contigo o coincido menos, o si te veo me hago el despistado porque ya te relaciono con una persona que me va a herir, ¿no? O yo me voy a herir, como decías antes, ¿no? Que me gusta la diferencia entre reconocer que yo soy la que tiene la herida, ¿no? Algo práctico. ¿Algo que añadir? ¿Algo que añadir? ¿Algo práctico? Bueno, yo no sé si voy a hablar por 2 micrófonos, porque Bueno, tengo puesto este. no importa. Da O igual, apágate el otro. No hay interferencias, lo Apágate apago, el otro, ¿no? sí. Mejor. Vale.
A ver, evidentemente pecaría, o sea, me traicionaría a mí misma si diera una receta. Sí, lo sé, lo sé. Entonces, lo primero es que cada uno se escuche a sí mismo y decida si ser asertivo o no en esta situación. Porque depende, por ejemplo, si el que practica el sincericidio es nuestro jefe y no podemos irnos de nuestro trabajo, entonces podemos apelar a un derecho que no ponía en esa tabla, pero que es muy importante, que es el derecho a no ser asertivos. Pero también tenemos derecho a no ser asertivos y estamos siendo asertivos con nosotros. Es decir, si no podemos decirle a nuestro jefe que nos trate de otra forma mejor, porque sabemos que nos abre la puerta y nos invita a salir a la calle, nosotros decidimos aparentar sumisión, o sea, tener una conducta sumisa porque nos interesa. Estamos conectando con nuestros intereses. Todo lo que provenga de su parte que nos duela, nosotros decidimos cerrarnos a ello. No nos está hablando a nosotros, se está hablando a sí mismo. A nosotros no nos está hablando, con lo cual no nos afecta. Nuestra conducta aparentemente puede ser sumisa, pero nos interesa. Entonces, estamos siendo asertivos, porque estamos decidiendo nosotros qué hacer. Si la persona no es nuestro jefe, sino pues es un amigo, una amiga, ahí, de nuevo, tenemos que consultar con nosotros. ¿Qué decidimos hacer? ¿Nos hace demasiado daño? Quizás no nos compensa mantener la amistad, mantener la relación con esta persona. Quizás nos compensa intentar hablarlo. Quizás nos va a hacer más daño si intenta hablarlo. Ahí yo siempre pensamos demasiado poco, planificamos demasiado poco muchas veces. O sea, lo que sí que hacemos mucho es temer horribles catástrofes que van a pasar. Pero ¿por qué no nos planificamos? ¿Por qué no nos ponemos en lugar? Esto es una técnica muy psicológica, claro. Es decir, vamos a ver, a esta persona que me está haciendo daño con su sincericidio, voy a ponerme en situación, le voy a decir, a ver, técnica asertiva, le voy a lanzar un mensaje yo, que es una técnica asertiva, le voy a decir, mira, cuando me dices, yo qué sé, lo que opinas de mi trabajo utilizando insultos, pues me siento, ¿cómo me siento? Pues me siento avergonzada y me siento rabiosa también. Por favor, ¿me lo podrías decir de otra manera? ¿Podrías intentar decírmelo de forma más constructiva? Entonces, yo me imagino diciéndole eso y enseguida me surge que él me dirá, pues, eso eres tú que eres una hipersensible, entonces sí, mira, eso es tu problema. Eso. Vale, entonces yo decido que no me compensa ser asertiva solo por ser asertiva. Decido que me compensa o alejarme de esta persona o, si por lo que sea, vuelvo a decir, me compensa por otra cosa o quiero estar con ella al final, cerrarme en banda. El pensamiento es muy poderoso, como ha dicho Luis en todo momento. Si yo decido que esto no me va a afectar, no me va a afectar. Si yo decido que es su problema, que se está hablando de sí misma, hay una frase que me gusta mucho, que es, si alguien te agrede está hablando más de sí mismo que de ti. Sí. Entonces, si yo decido eso, por mucho que la persona lo intente, no me va a afectar, pero yo lo he decidido. Eso es lo importante. Qué bueno. Muchas gracias. Han sido menos de 5 minutos. Suficiente, ¿no? ¿Has visto?